Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, este buen espacio de todos los sábados pegadito al informativo. Como siempre, ¿no? Ya un clásico. Ya no sé en cuántos años vamos al aire, ¿no? Tito es el que lleva la cuenta. Nos acordamos aquella vez que empezamos tímidamente con Tito. Saludo a Ariel Ferrari. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, un gusto. Está Jorge en los controles. Y Ariel, venimos un sábado también a la misma hora. Media hora teníamos, me acuerdo. Nervios por todos lados, ¿no? Sí. Y empezamos con Tito ahí. Buen día, Tito, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien y contento de escucharte. Yo creo que ya van 8 años, Mirá pero con las autoridades de Carve. Sí. Y sé también la fecha que empezamos, ¿Qué lo tiró? que fue un 8 de marzo. 8 de marzo. ¿Y qué fecha además, no? Día Internacional Qué de la fecha. Mujer. Sí. Este, Media hora tímidamente y después, bueno, nos Exactamente. desbordó y estamos en la hora. sí. Y donde nos siga desbordando seguimos largo toda la mañana. Tito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, estoy muy bien. Bueno. Saludo ahí al compañero Ariel Ferrari. Un gusto, Y Tito. bueno, vengo de una semana en que estuvimos en distintos lugares, ¿no? Mirá qué bien. Estuvimos en el bosque, aquí en la Costa de Oro, Ujú. estuvimos en Las Piedras, en Canelones, estuvimos en el Cerro, estuvimos ayer en Atlántida, y destaco que cuando estuvimos en Canelones, que además fue el aniversario, primeros 30 años de la asociación, la primera asociación de Canelones, allí nos encontramos con queridas compañeras de Santa Lucía, y también había una delegación de La Paz. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. ¿no? Todo ello muy bueno, y realmente un ánimo, un espíritu, una adhesión a ONASPU y al equipo Qué bueno. que va a participar de la elección del 28 de noviembre, pero muy bueno. Sí, la verdad que a mí, Néstor, me tocó compartir algunas de esas visitas y esos, de alguna forma, reencuentros, porque Claro. en algunos lados no había actividades presenciales hace tiempo, como ya comentamos en otros, recorriendo todo el país, nosotros y otros compañeros integrantes de la lista. Y bueno, estuvimos además en la Asociación de Jubilados del Frigorífico de Canelones, allí en La Piedra, que es parte de Canelones, por Claro. supuesto. Y en todas ellas, además de la alegría, el optimismo, el compromiso, la significación que tiene el 28 de noviembre, el último domingo de mes para las elecciones del BPS, y sin duda nos da fortaleza, nos da expectativas de que sea una muy importante participación, y que además la lista 1, la lista de ONASPU, sea quien ha de tener la mayoría de esos votos. De a poco la gente se va contagiando de todo esto, ¿no? Porque lo hablamos con Ariel fuera de micrófono y es un hecho que rompe los ojos, ¿no? Los grandes medios hoy en día no hablan de la elección del 28 de noviembre, ¿no? Uno supone que faltando la última semana por ahí se va a empezar a hablar, pero no se ven grandes debates sobre esto, que debería haberlo, porque es un tema, ustedes siempre lo han dicho, ¿no? Es la tercera elección importante en el país, ¿no? Sí, si faltara si faltara un mes como falta ahora, falta un mes y 5 días para la elección nacional, Uf, entraríamos en cualquier medio de prensa, y de todas las listas, en todos los sectores, habría difusión. Por eso, para nosotros, este espacio en Carve tiene la vital importancia, porque primero, cuando Tito empezó, dijo, vamos para 8 años, muestra de que no es un tema zafral electoral, de que como estamos en elecciones, entonces vamos hacemos a hablar, un programa, y hacemos un programa. y hacemos un programa, y le informamos de nuestra bondad y por qué nos deben apoyar. Bueno, sábado, durante todos estos años se ha hablado de la seguridad social, porque creemos que es un rol que jugaron
y con un resultado muy importante, los 3 directores sociales desde que en 1992 están integrando el directorio del BPS. Es que la gente conociera más de los derechos y de las obligaciones en materia de seguridad social, fuera más cristalina la gestión y bueno, y ayudara a que aquello que quiso el constitucionalista, que no quedara solo en manos de los partidos políticos y que hubieran organizaciones representativas, como es la ONASPU, que ocuparan esos cargos, o como es el PCNT en el orden de los trabajadores, como son las cámaras empresariales en el orden de las empresas, que ocupen, que discutan entre ellos, que propongan, y bueno, creo que eso es sustantivo, ¿no? Tito, tú has estado, perdón, Ariel, representando a los trabajadores en más una oportunidad. En mi caso, por ejemplo, compañeros míos, 40 y pico de años, 50 y pico de años, ya te das cuenta que empiezan a preguntarse, empiezan a interiorizar sobre lo que se viene, ¿no? Que antes uno por ahí tomaba conciencia o se preocupaba por la jubilación cuando faltaban pocos años para jubilarse, cuando empezaba el trámite para reconocer años, en fin, ¿no? Ahora noto como que la gente ya como que está perfilándose y queriendo saber, y más ahora, ¿no? Con la reforma. Mirá, yo voy a hablar de tu actividad, te pido disculpas, Dale, por supuesto. No vos solamente que tenés contacto con nosotros y empezás en estos 8 años a contactarte directamente con la Seguridad Social y a conocer de Seguridad Social y podés hablar con propiedad. ¿Ah? En general, los periodistas, a partir de las representaciones sociales, en el caso de los trabajadores llegamos a hacer, me acuerdo una vez en Paysandú, hicimos un curso para periodistas. Y hoy te hacen una nota, hacen un reportaje sabiendo de qué están hablando, conociendo, porque es una materia, es como si a mí me quieren hacer hablar de rugby. Yo sé que la pelota es ovalada nada más, y que hay unos arcos muy altos, pero después no conozco. Bueno, esto que es mucho más complejo que un deporte, que es un derecho humano, necesita de conocimiento y bueno, y cuando además nosotros tenemos una posición crítica al actual modelo de seguridad social, y vamos a estar hablando de eso en la segunda media hora con Gabriel Regalado, nuestro compañero que nos representa en la comisión de expertos. Sin duda, para seguir avanzando en cambios, es necesario que la gente lo interprete, lo entienda, lo haga suyo, y por eso la información, la divulgación es imprescindible. Y ese es un rol que también el director, como lo ha hecho Sisto durante 11 años y va a seguir haciéndolo, recorriendo el país, hablando con las asociaciones multiplicando esa información con sus socios, con los vecinos, permiten que, bueno, que cada vez más no sea una cosa tabú encerrada en las paredes del BPS y que se conozca todo lo que es en materia de seguridad social. En este intercambio de las cosas que nosotros vamos rescatando de estas charlas con las asociaciones, hay una que naturalmente se reinstala cada reunión. La gente quiere saber, bueno, ¿el voto es obligatorio? Esta es una pregunta en la que nosotros explicamos que es obligatorio hasta 75 años, pero que nosotros como ONASPU estamos planteando que todos los uruguayos hagamos de nuestro derecho al voto, de nuestra decisión de mantener una representación social, de defender nuestros derechos con 75 o con más de 75 años, concurrir de todas maneras a votar para fortalecer la presencia de un equipo de ONASPU en el directorio del BPS. Esta pregunta se repite y yo no sé si no tendremos que tener algo definido que hable de esto y que hable después
de que no hay votos observado, que puedan realizarse observados. No hay votos observados. La gente tiene que votar donde el circuito le marca. O sea, yo estoy viviendo en Montevideo, pero en realidad saqué hace 10 años la credencial en Tacuarembó. Bueno, o vota en Tacuarembó o no vota. y además, No Tito, hay votos observados. con credencial en la mano. Y credencial en la mano. No hay, me olvidé, el número es tal. Si no es con credencial en la mano, tampoco vota. Tiene una Estas cosas me parece que ayer acá en Atlántida, que hubo mucha gente, que vino gente de otros balnearios, que estuvo muy participativo, yo creo que esas preguntas tenemos que buscar formas de poder dar esas respuestas de muchas maneras, ¿no? Sí, es cierto, eso nos pasa también con los grupos de WhatsApp y con llamadas, hasta el propio despacho, que no es en sí la tarea específica de la Secretaría, pero bueno, pero la gente es una referencia a la representación de jubilados y por lo tanto cuando tiene alguna duda en relación a un tema de jubilados, por suerte nos llama y con gusto intentamos siempre darle respuesta. Y una explicación de por qué hay que estar con la credencial en mano es porque, bueno, cuando la gente sabe, cuando vamos, están los padrones electorales, esas hojas medias amarillentas que la mayoría tenemos con la foto de jóvenes, que hasta es difícil identificarnos con el ahora, pero ahí pueden buscar nuestra credencial y hasta ver alguna referencia en relación a nosotros. Pero como acá hay 3 elecciones el mismo día, una para jubilados y pensionistas, otra para trabajadores y otra para empresarios, bueno, habría que desarmar ese padrón electoral porque capaz que la credencial correlativa a la mía no es jubilado como soy yo, sino que es un trabajador porque sacó en el mismo momento que la saqué yo y quedamos de forma correlativa las credenciales y están en circuitos distintos. Entonces, también esa es la razón de porque hay muchos que puedan pensar, y bueno, pero una exigencia más, bueno, es una necesidad porque lo que sí tiene allí el listado, la mesa en cada circuito de quiénes son, cuáles son su número de credencial, los habilitados para votar en esa mesa. Y bueno, Tito, sin duda, esta semana son todas muy emotivas, son todas muy importantes, pero terminamos una de las jornadas que fue concentrada en Canelones, y ese es lo que es el departamento. Estuvimos en la costa, porque fuimos al bosque, después Claro. fuimos a Las Piedras, bueno, una de las ciudades más importantes, después de Montevideo, mayor concentración, para irnos a la capital y terminar en la primera asociación de jubilados y pensionistas de Canelones, que festejaba su fundación. Y estamos en contacto con María Elena Llovera. Ya está María Elena Llovera con nosotros. María, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Remeseiro, Ariel y Sixto, y a la audiencia. Sí, terminaron recalando en Canelones. Y felizmente lo hicieron, ¿verdad? Porque esta cita fue muy importante, no solo por nuestra celebración, coincidió esa celebración, la presencia de la gira de Sixto y de Ariel, pero además con la participación de ONASPU, Juan Alegre y Analía, integrantes de la lista, se hicieron presentes. Y creo que en esta línea que ustedes están mencionando, lo importante que fue poder informar a la gente de qué se trata las elecciones, por qué se realizan, quiénes son los candidatos y la importancia también de saber que este tema de que hasta los 75
años, el voto es obligatorio, y ignoraba lo de la credencial en mano, pero bueno, fue fundamental. María, María, ¿cuántos años, cuando hablamos de aniversario, cuántos años de la Asociación de Canelones, la primera? Bueno, se fundó, perdón, el 19 de octubre de 1990, 31 años. 30 Fue años. fundada por don Luis Alberto Colotuso. Sí, sin duda nos lleva de inmediato Colotuso 90 a que la primera asociación de jubilados y pensionistas de Canelones es fundadora de la ONASPO. Mirá. Sí. Es una de las asociaciones que en aquel momento, después de distintas acciones en pos de mejorar las condiciones de jubilados y coordinaciones entre asociaciones, un día resolvieron que, bueno, es imprescindible una organización nacional de asociaciones, y eso es lo que nos va diciendo la sigla ONASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y bueno, y la primera asociación, que ese es el nombre, primera Asociación de Jubilados y Pensionistas de Canelones, bueno, fue fundadora y jugó un rol muy importante, porque don Luis, como dices, ayudó, participó, impulsó a que se conformaran en una asociación, y estaba allí uno de los queridos dirigentes, vicepresidente, entre los miembros de la directiva, que fue el que impulsó la compra del terreno donde hay un hermoso local, un salón impresionante, pero que nos recordaba que habían empezado en un garaje, en un pequeño garaje, allá por aquellos años, ¿no? Y bueno, y don Luis, recorriendo el país, también colaboró y ayudó, y Tito puede hablar con mucha más propiedad de esto, con distintas asociaciones que hoy, aquellas son algunas de las más de un centenar que hoy, por suerte, ha sido desarrollándose y creciendo, ¿no? Además, Tito, Ariel, María Elena, Sí. un Canelones que es enorme, ¿no? Porque ustedes lo decían hoy, ¿no? La Costa de Oro, la ciudad misma, todo el Santoral, en fin, ¿no? Es bueno, a la prueba está, ¿no? Cuando se trata de un acto eleccionario a nivel nacional, la mirada está en Canelones como segundo lugar grande, ¿no? De influencia, ¿no? Sí, es muy importante. Seguramente la próxima semana, no en mi caso, pero la otra semana y hasta el fin de la elección estaremos recorriendo Canelones, Montevideo, porque ya les informo que el lunes vamos a estar en Libertad de mañana, departamento de San José, y ya tenemos un compromiso en la noche en Piriápolis. El martes vamos a estar en Flores, y lo bueno es que vamos a estar en la Asociación de Jubilados. Ya tenemos una entrevista pendiente con el señor intendente de Flores, que es Echeverría, o sea, es el hijo de aquel gran intendente de Flores que ayudó, y con don Luis Colotuso se armó aquel Congreso Constitucional de ONASPU hace 30 años. Y ahí en Flores. En Flores. Y vamos a estar en Flores el martes, el miércoles, vamos a estar recorriendo Colonia, el jueves vamos a estar en Salto, y el viernes vamos a estar en Paysandú. Es decir que será una semana muy agitada, pero que realmente es necesario estar en esos lugares que, bueno, reclaman la presencia del equipo, y que, bueno, no solamente vamos a recorrer seguramente la prensa, sino que lo más importante es, a partir de las asociaciones de jubilados, ir dejando un equipo que trabaje y que atienda todo lo inherente a el propio día de la elección en todos esos lugares que vamos a recorrer.
Sabés que muchas veces hemos comentado de que la lista está compuesta por 3 hombres, 3 mujeres del interior y de Montevideo, pero además que tenemos todos muchos años de andar en la vuelta de la seguridad social, tener experiencia. Y eso permite que mientras Sisto va a recorrer parte del litoral oeste y todos los días tiene una agenda cargada, hay otros compañeros que vamos a tener a Gustavo ahora después de la pausa, Gustavo Latorre, que el martes va a andar por Paso de los Toros, o va a haber otros compañeros que van a estar, y creo María Elena, en Paso de Carrasco, y el mismo martes ahí en la zona de Tres Ombúes habrá otra actividad. A nosotros nos toca estar en la Asociación de Jubilados del Puerto, además con mucho cariño y mucho recuerdo, porque mi padre fue uno de los fundadores de esa asociación. O el miércoles en Pando, en Paso Carrasco, en esa versatilidad que tiene Canelones, y bueno, el jueves Mariana estará en San Jacinto, Progreso, y el viernes hay actividad en Salinas, un conjunto, pero la agenda es muy grande, muy diversa, pero lo podemos hacer a la vez en el mismo día, tener 4 o 5 reuniones, porque puede cualquiera de integrante del equipo atender una reunión y dar respuesta en lo que tenga que ver con materia de seguridad social, y bueno, eso es la importancia del trabajo colectivo. Y a mí me gustaría, porque muestra las asociaciones, el vínculo con la sociedad, las cosas que pasan. A mí me tocó estar hace 48 horas en Tala, una muy querida asociación, también fundadora, con una muy querida amiga que pronto sin duda estará restablecida, estará con nosotros, como Norma Duque, que bueno, que es una jefa allí en la asociación, a tal punto que había compañeros que decían: no, pero si no está Normita, vamos a hacer la reunión, tenemos que esperar un poquito que ella tenga el alta, pero bueno, los plazos, las necesidades hicieron que trabajaran, convocaran muy bien. Y lo más interesante, una cosa novedosa que hasta ahora no ha pasado en otro lado, es que en el contacto con la sociedad, una docente del liceo que trabaja en una materia que tiene que ver con la democracia, con los derechos, con las obligaciones también, tiene un proyecto de cercanía de generaciones, ¿no? Y nos regalaron un documento que elaboraron ellos con distintos reportajes, tienen muchas fotos de paseos, de actividades, de reuniones, reportajes que le hicieron a los abuelos, preguntándole la vida de ellos, de cómo fue su adolescencia, bueno, cómo empezó a trabajar, cómo fue su vida. No tienen nombre, pero muy interesante. Y ahí además estaba, y bueno, habían 3 adolescentes que están en ese proyecto, que muy atentos y muy interesados fueron a la reunión por saber también de este derecho constitucional que es el derecho del voto. Y además ahí se sumó, y ahí le pedimos ayuda a María Elena, porque sé que ella participó en el jurado de una actividad que hizo sector de cultura de la Intendencia de Canelones, de cuentos, y donde con mucho orgullo un querido compañero, amigo de Tito, conocido en la zona, también con mucho prestigio, un hombre de campo, porque vive en la Ruta 7, ahí casi cruzando el 81, a 12 kilómetros del Tala, don Marino Colman, que nos presentó el diploma que le dieron, porque él también tuvo un premio a sus 83 años de haber elaborado un cuento. Entonces, algo muy, muy interesante, María Elena, que nos puedes comentar, ¿no? Sí, así es. Desde el área del adulto mayor de la Intendencia de Canelones se promueve un concurso que es Canelones Cuenta con Vos.
y se eligen en ese momento 6 cuentos, 4 menciones y el reconocimiento, y en el reconocimiento se encuentra Marino Colman. Marino Colman se presenta con el seudónimo El Canario. Su obra se llama Canto a mi escuela, y es un poema que está referido al aniversario número 100 de la Escuela Rural número 55 de Puntas de Arenal. Es un poema fue un poema muy emotivo, histórico, por su homenaje, y además hace mención en las 2 últimas estrofas sobre el resultado de la labor escolar y formadora de técnicos y profesionales. Y termina con esta frase: que los hombres del mañana sean los soldados de esta escuela, con las ideas de José Gervasio Artigas y José Pedro Varela. Me pareció muy simbólico, pero Marino Colman no es el único que presentó de los conocidos, digamos, de las asociaciones de jubilados, esta obra. También recibió una mención Alicia Vázquez, de la Asociación de Jubilados de Progreso. Ella presentó un cuento llamado Aquí te hablo, que es de naturaleza histórica porque hace referencia a Artigas, un homenaje a Artigas. Es un homenaje muy claro, muy sencillo, y ella lo que hace es repasar la historia desde su adolescencia, de la adolescencia de Artigas hasta su vejez. Entonces habla de sus sueños, sus colaboradores, compañeros, amigos en la gloria y en las derrotas, según ella menciona, y con una gran esperanza por la independencia. Ahora, estos cuentos estaban dirigidos a niños y adolescentes, y los cuentos, el llamado fue para personas mayores de 60 años, y entonces yo creo que eso fue muy importante también porque nos visibiliza desde otro lugar, ¿no? Desde la posibilidad, como adultos que somos, de poder concretar algunos de nuestros sueños, que muchos son, no solo es leer, sino es participar directamente de la elaboración de una obra. En este caso eran cuentos, relatos o poemas. Y estaba dirigido a esos niños y adolescentes. Y se iba a hacer se hizo un audio, mejor dicho, con las personas que fueron seleccionadas, elegidas por las misiones, y después se va a hacer un audio, ¿no?, que va a llegar a las escuelas y a los centros docentes, pero además se va a hacer un libro que va a ser distribuido también de la misma forma entre las bibliotecas, los centros educativos y las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones de jubilados y los clubes de abuelos. Así que fue una gran oportunidad que tuvimos los grandes para poder presentar. Fueron 41 entre cuentos, relatos y poemas que se presentaron. Un grupo importante, ¿no?, de gente que, muy bien, que tuvo la posibilidad de elaborar. Sí, muy bueno. Qué importante, Tito, ¿no?, que haya ese acercamiento intergeneracional, que tanto se promueve también de las asociaciones, de ONASPU, y que tiene que ver con la integración de los adultos mayores. Y que un poco, yo ayer planteaba, ¿no?, la gente pregunta, ¿pero va a haber otras listas? Y yo digo, miren, yo sé lo mismo que ustedes, que va a haber otra lista, por lo menos, que está imponiendo un sector que hasta ahora no había tenido vínculos con jubilados. Pero estas tareas que involucran a las generaciones de niños, adolescentes, con los adultos mayores, las tareas que mencionaba y la vida de la Asociación de Jubilados Primera de Canelones, asociaciones de jubilados que datan de los años 40, como las hay en Fraiventos o en Florida o en el propio La Valleja, en Minas. Nosotros surgimos por voluntad de los jubilados.
nos designan las asociaciones de jubilados, nos reafirma el Congreso Nacional de Jubilados con más de 100 organizaciones, asociaciones de jubilados a nivel nacional. Nos llevan y nos postulan los jubilados. Y por ello vamos con un enorme orgullo el 28 de noviembre a representar socialmente a los jubilados y pensionistas del país. Ahora, nos aparecen gente que, como dice bien Ariel, viene por zafra, que nunca nadie antes lo ha visto, que no tienen media hora de esfuerzo de trabajo para mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionistas, y muy sueltos de cuerpo, creen que pueden avasallar a las organizaciones sociales y poner en el directorio del BPS a un representante político partidario que responda ante ese sector político, es las cosas que están ocurriendo y que no tienen nada que ver con el espíritu de la legislación que se votó al respecto, y que, como bien decía Ariel, el legislador de aquel tiempo, uno por cierto bien conocido, decía, bueno, la seguridad es una cuestión tan importante que no solamente debe quedar en manos de los sectores políticos, sino que deben de participar también los sectores sociales de empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. ¿Cómo surgen esas cosas naturalmente, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Tito, vamos a hacer una pausa, saludamos a María Elena Lloveras por estos minutos, vamos a estar en contacto sin duda de aquí a noviembre para seguir conversando. María, que tengas buen día y buena semana. Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes. Beso. Buenos días. Un gusto. Beso. Ariel, Tito, pausa y ya se viene Gustavo Latorre en Caminante. Segundo tramo de Caminante por Carve, son las 7:37 minutos y es un gusto, lo adelantábamos antes de la pausa, estar recibiendo a Gustavo Latorre. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, contento una vez más de poder estar en contacto no solo con los compañeros, sino con toda la audiencia para este evento tan importante que ya nos va quedando muy poco tiempo para que se efectúe. Bueno, recorridas que ya se hicieron y que vendrán la semana que viene, que continúan. Sí, por supuesto, más allá de lo que hemos hecho en el interior, ahora estamos abocados un poco más al área metropolitana para terminar esta primera etapa, para luego después hacer una segunda recorrida general, porque tenemos que llegar de cualquier manera a conversar con todos los adultos mayores de todo el país, no solo por áreas, y sobre todo en el interior profundo, el cual muchas veces es difícil que lleguen las informaciones correctas. O sea, muchas veces llegan las versiones de determinadas circunstancias y quedan muchas dudas, y entonces la persona está esperando que alguien le diga algunas cosas en forma concreta y cómo realizarlo. Nosotros estuvimos la semana pasada ya también en la Asociación de Jubilados de Punta Gorda, estuvimos en Canelones, en la parte de la ciudad de La Paz, y tenemos previsto para esta semana que se inicia ahora, el martes, concurrir a Paso de los Toros y el miércoles en Pando. O sea, seguimos repartiendo el trabajo entre todos los compañeros para poder abarcar todo el país. Bueno, buen día, Gustavo. Y bueno, todos venimos de una asociación, además, ¿no? Y tenemos nuestro corazoncito. Yo aprovecho porque si no el jueves voy a tener sanción. El 28 de octubre es el día del curtidor
bueno, y los curtidores jubilados nos juntaremos, y los activos también, allí en el local de la calle Santa Lucía, y un saludo para todos porque también están esperando que salgamos con las listas y repartirlos, y hay lista de qué compañía hay que llevarle, porque no todos de repente pueden arrimarse hasta el local. Pero ¿y en el transporte cómo andamos? ¿Cómo se vienen los jubilados del transporte? Que yo sé que se reúnen regularmente, no solo en las elecciones, pero bueno, contanos. Sí, es una asociación relativamente joven, porque tiene 11 años cumplidos recientemente, pero que ha ido poco a poco incorporando los compañeros del transporte, de las cooperativas del transporte, porque es un gremio el cual, de acuerdo al desgaste que ha tenido el trabajador, es muy difícil lograr que se incorpore, como que la persona quiere estar tranquila en su casa. Y bueno, y ahí es el trabajo nuestro que hemos entablado para que entiendan que lo más importante de todo es mantenerse en sociedad, seguir luchando por todos los derechos de los adultos mayores y defender cuando de alguna manera en estas circunstancias vemos el proyecto de reforma de seguridad social no es buena cosa ni para los adultos mayores y mucho menos para las próximas generaciones. Entonces tenemos ese trabajo para realizar, si bien es una sociedad que es solamente para transportistas de las cooperativas, pero nunca dejamos abandonado toda la situación de convivencia y de transmisión de situaciones a todo lo que es el barrio de la Unión, donde estamos enclavados, ahí muy cercano a 8 de octubre y propios. Ahí por Fraivento, la calle Fraivento. Pero bueno, sin duda, y eso que nos decís es bien importante, porque cuando se está discutiendo la reforma, dice, bueno, para los jubilados no los afecta, o a ustedes no les va a cambiar el derecho jubilatorio porque ya están jubilados. Y les cuesta, parece, entender que nosotros somos parte de una sociedad, que tenemos familia, y cuando actuamos también nos preocupamos por el de al lado, en la familia, pero por el vecino, o viejos compañeros de trabajo que todavía siguen en actividad. Y eso que nos dices es bien importante, ¿no? Porque hay mucho todavía para hacer en todos los sectores de actividad, y además un tema que es central, que tiene que ver con la suerte que tengamos el 1 de enero con el ajuste de las jubilaciones, cuando bueno, estamos expectantes a cerca de 200 grupos y subgrupos en los consejos de salario que están discutiendo. Hoy parecería que, lamentablemente, por cómo viene proyectándose y por las pautas que puso el Poder Ejecutivo, como más de una vez lo ha dicho Tito, estaríamos nuevamente teniendo una pérdida del en torno del 2% en enero, y eso hace que esa preocupación la transformemos en acción, y una de las formas, creo yo, que el 28 de noviembre la lista de ONASPU, la lista de una organización nacional representativa, que siempre ha estado en defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas de su propia fundación, mantenga su representación social en el BPS. Sí, no hay duda. Primero porque seguimos pensando que los mal llamados pasivos seguimos siendo personas integrantes de la sociedad, y que a través de la experiencia de vida y el transcurso de la época de trabajo hemos ido acumulando una experiencia que tenemos que ayudar a volcarle a las próximas generaciones, y tenemos la obligación de explicarle que esta reforma, como se está planteando, es simplemente un ataque a los derechos que están adquiridos, pero que además abarca solamente o en un 80% a lo que significa el sistema del BPS, que somos la mayoría de los jubilados y pensionistas del país. Entonces, por eso dentro de nuestra plataforma
como lista única que tiene ONASPU, que fue elegida en un congreso, que nadie determina quiénes son los candidatos, que es representativa porque cada organización, o sea, cada asociación, es la que elige a quién va a votar y la realiza después la asociación en el Congreso. Esto quiere decir que es bien representativo, porque además abarca a todo el país, no como en otras circunstancias, otros grupos que se van formando, se digitan políticamente quiénes son los que van a ir representando a nuestro sector. Y nosotros lo que pretendemos a través de ONASPU, que hace 30 años que estamos defendiendo los beneficios para los adultos mayores con una mejor calidad de vida, una vez más seamos quienes vamos a seguir luchando por ellos, porque nuestras credenciales, nuestros candidatos anteriores que ya desempeñaron cargos y los que vendrán ahora, son los que realmente representan al adulto mayor. Gustavo, ha sido un gusto haberte tenido acá en los micrófonos de Carlos, el Caminante. No va a faltar la oportunidad, todavía nos quedan varios sábados para compartir, de tenerte y bueno, charlar un poquito de estas giras, ¿eh? Así que buena jornada y buena gira. El agradecido soy yo y una vez más de poder llegar a la población y decirles que vamos a estar permanentemente en la lucha a través de su voto para que los representemos con toda nuestra fuerza. Muy bien. Así como nuestros compañeros de equipo, por supuesto. Un abrazo, Gustavo, gracias. Buenos días, que pasen bien. Ariel, te dejo un segundito, me voy a buscar a Gabriel Regalado para hablar de este tema que importa muchísimo, como es la reforma, ¿no? Sí, sin duda, porque primero que Gustavo, como los otros compañeros que integran la lista, seguro estarán los 5 años en el programa de Carve, porque 28 de noviembre la lista 1 será la que tenga mayoría, ocupará el compañero Sisto la titularidad y la representación en el directorio del Banco de Previsión Social, y el colectivo que integramos la lista trabajaremos en equipo, y la comunicación, el diálogo será presencial. Esperemos que cada día avancemos más en torno a ir superando las barreras que nos impuso la pandemia, y que además las comunicaciones sábado a sábado a través de Carga la podamos hacer. Y ahora el contacto con Gabriel Regalado tiene que ver con temas que venimos hablando semana a semana, de qué está pasando en la comisión de expertos. Falta una semana para que se vence el plazo de la última prórroga que se puso. La presidencia de la comisión invitó a las asociaciones, le ofreció agenda para que, si entendieran, fueran a dar su visión, su posición de lo que fue el documento que hace unos 15 días se presentó, ese documento que ellos pasaron 3 meses, los 9 integrantes de la comisión de expertos, que son los 6 de la coalición, representantes de los partidos de la coalición de gobierno, más el de la OPP, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, elaboraron esos 9 documentos, lo presenta, y en estas horas, porque casi que no le podemos decir días, desde nuestra visión, sin diálogo, solamente escuchando a distintos actores, es lo que se propuso. Y bueno, dándole los buenos días a Gabriel, estuvimos trabajando en dar una respuesta a esa, invitación que ha hecho la comisión, que le hicimos llegar hace pocas horas la dirección de ONASPU, ¿verdad? Buen día, Gabriel. Buen día, Néstor, buen día, Ariel, para toda la audiencia también. Efectivamente, como estaba contando Ariel, la comisión, después de presentar este documento, tomó la decisión, a partir de una propuesta de la presidencia, de invitar a instituciones, organizaciones que han estado vinculadas a la seguridad social y a todo este proceso, ¿no?
un poco como se hizo también a inicios del trabajo de la comisión, allá casi que por noviembre del año pasado. En aquella oportunidad fue para dar su visión sobre el diagnóstico del sistema y ahora para comentar sobre el documento. Entonces, digamos, se invitaron como dos grupos de organizaciones o instituciones, algunas más de carácter institucional, valga la redundancia. Se invitó al BPS, a República FAP, a las AFAP privadas, al Banco Seguro del Estado, al Banco Central y alguna otra institución. Digamos, también se decidió invitar a las organizaciones sociales que participan un poco de la actividad de la comisión. Como decía Ariel, fue todo muy precipitado porque entre que se presenta el documento, que es un documento bastante extenso y sobre todo tiene algunas características que necesitan detalle, y que llega la invitación, es muy difícil que se haya podido llegar con una posición general, porque hay muy escaso tiempo de debate. Y bueno, en ese sentido lo que se optó fue por agradecer por la invitación, pero bueno, no manifestar que no es posible en estas condiciones participar con una opinión de ONASPU, ¿no? Porque digamos, acá también, y en esto me parece que hay un punto central del que nos hemos venido refiriendo en el último tiempo. Nuestra idea de participar de estos debates, de este intercambio, es a través de la posición de ONASPU, no de mi posición o de la posición que pueda tener cualquier otro integrante de la organización, sino, digamos, una posición orgánica. Entonces, ante la imposibilidad que representa poder dar esas discusiones en una semana, o en 2 semanas, o en 5, porque verdaderamente son temas muy áridos, es que en este momento se resolvió eso un poco, ¿no? A ver, Gabriel, además la invitación o el propio funcionamiento de la comisión no está diseñado. En la primera parte lo hubo, un espacio de diálogo, de intercambio de los distintos actores, de los distintos técnicos que componen esa comisión, pero ahora ni en la construcción del documento nos dieron participación, ni el método que se está utilizando no es de diálogo colectivo, porque creo que eso es uno de los principios sustantivos para que una reforma de seguridad social sea sostenida en el tiempo, que los actores sociales y los actores políticos, eso que se expresa en el directorio del BPS, bueno, aunque a veces cuestionamos porque nos recortan o nos limitan la participación social y no estamos en la comisión de vivienda y demás, pero se discute cada uno de los asuntos que entra al directorio cada miércoles y después se vota. Y estas cosas, con esta metodología, no pasa en la comisión de expertos, ¿verdad? Sí, yo voy a poner un ejemplo cortito porque sé que estamos medio justos de tiempo, pero para señalar lo precipitado que ha sido todo, ¿no? Entre las instituciones que fueron por ejemplo, esta última semana, fue la caja, el Consejo Honorario de la Caja Bancaria y el Directorio de la Caja Notarial. ¿Sí? Indudablemente dos instituciones muy importantes que se ven afectadas también por la propuesta de reforma y que fueron invitadas y se presentaron a dar su visión del documento. En los dos casos, las dos, tanto la Caja Bancaria como la Caja Notarial, hicieron importantes observaciones al documento, ¿sí? Hicieron críticas y aportaron otra información. Y de hecho está pendiente que aporten algunas estimaciones también. Por ejemplo, cuánto sería el costo de la transición que se propone de un sistema como el que tienen ahora a un sistema mixto, porque eso tiene un costo económico. Toda esa información
básicamente lo que se hizo fue decir, bueno, muy bien, les agradecemos, tomamos nota, pero no sabemos si se va a reflejar en un nuevo documento, porque como decía Ariel, la comisión termina de trabajar esta semana. Entonces, eso se va a reflejar en un nuevo documento. ¿Y cuándo se va a dar a conocer? O no se va a reflejar, la comisión va a votar una cosa faltando insumos de estas. Entonces, realmente los tiempos, creo que sobre el final fue un poco descontrolado el proceso y me parece que es un peligro también, o sea, o es peligroso darlo por finalizado con tantos cabos sueltos, ¿no? Qué importante esto, porque eso que hace Caja Bancaria, eso que hace Caja Notarial, de hacer proyecciones de lo que es la transición de un sistema a otro, porque, a ver, ¿qué es la transición? Hay que seguirle pagando a todos los jubilados y todos los que se vayan jubilando con las leyes que están vigentes hoy. Pero cuando reformamos y decimos, pero una parte de los fondos que financian esas jubilaciones ahora van a ir a una cuenta individual, a la cuenta de la AFAP. Es capital que deja de entrar para financiar el sistema, financiará las jubilaciones futuras con ese ahorro individual, pero esa transición tiene un costo. Lo decíamos en audiciones pasadas, que ya Caja Bancaria desestimaba la posibilidad de ir a un sistema mixto porque era insostenible poder financiar esa transición. Y bueno, reiterarán, creo que será sin duda con estudios más recientes, pero otra vez reafirma lo que no se hizo en el 95, en definitiva, cuando se reformó, se creó el sistema mixto con la 16713 y bueno, hoy tenemos la situación de muy malas jubilaciones por el sistema de ahorro individual y la incertidumbre de qué va a pasar con mis fondos y a la vez, por otro lado, bueno, recursos genuinos que eran de la seguridad social que se fueron al ahorro individual y una parte de ellos no llegan al ahorro individual porque son las brutales comisiones que nos cobran. Pero bien interesante este comentario que creo que deberíamos seguir profundizando la semana que viene con Gabriel, ¿no? Y así lo haremos. Gabriel, ha sido un gusto esta mañana estar contigo, ¿eh? Bueno, igualmente un saludo para todos. Un abrazo, ¿eh? Gabriel. Bueno, Tito, Ariel, nos estamos yendo, nos quedan nada, menos un minuto. Un programa que ha tenido de todo hoy, como siempre, con mucha información. Vamos a seguir, sin duda, por supuesto, esto es lo lindo, ¿no? De poder seguir compartiendo. Ariel, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, buena semana. Tito, el próximo sábado a las 7, ¿qué pasa acá en Carve? Seguimos haciendo camino al andar. Buena semana, ¿eh? Un abrazo. Abrazo.